producía las variaciones individuales y las variaciones poblacionales y era responsable de producir las razas en los animales o las subespecies, digamos. Es muy posible que la música tenga un origen muy antiguo y difícil de rastrear. Pitágoras, aparte de dedicarse a identificar patrones matemáticos, creía que ésta tenía propiedades curativas. De esta forma, él comenzó a interrogarse qué propiedades del sonido hacían la música, lo cual lo llevó a experimentar con cuerdas del mismo grosor pero de distinto tamaño. Encontró que si tocaba una cuerda a la mitad de su tamaño original, se mantenía la armonía, ya que ambos sonidos encajaban bien para su oído, eso que le era familiar a la música. Añadió otras dos cuerdas, a una le quitó una tercera parte y a otra una cuarta parte del tamaño original. Se dio cuenta que la combinación de sonidos producidos por estas cuerdas le era musicalmente coherente. Esto se debió a que el tamaño de los cortes que Pitágoras hizo en las cuerdas es proporcional a la distancia entre los tonos de la escala diatónica, la cual tiene 7 notas y se repite cada octava. Durante mucho tiempo, esta ha sido la escala en la cual se ha basado gran parte de la música en el mundo. Podríamos decir que identificó la distancia o intervalo tonal del sonido que comenzaba a considerarse música. Aquí la duda es, ¿cómo antes de existir la escala diatónica, Pitágoras ya tenía una perspectiva del intervalo tonal que definía la música? Pareciera como si la cultura de ese entonces ya tuviera un concepto preconcebido de cómo se supone que suena la música. Sí, ya se tocaba el arpa y otros instrumentos antiguos, pero si aún no se definían las escalas musicales, ¿por qué los tocaban de esa forma? ¿De dónde tomaron los intervalos tonales que Pitágoras terminó identificando? Diversos relatos bíblicos hablan del origen de la música. En el Génesis se dice que Jubal, hijo de Caín, es antepasado de todos aquellos que tocan el arpa y la flauta, por lo tanto es considerado quien inventó este arte. Pero más atrás existe la idea de que Adán y Eva aprendieron la música de las aves, por lo tanto el intervalo tonal en el cual cantan las aves debería coincidir con el de la música. Obviamente no hay evidencia de que Adán y Eva hayan existido como tal, y menos de que aprendieran esto de las aves, pero es muy probable que el origen de la música sea tan antiguo como el del lenguaje. Autores mencionan que el humano se vio estimulado por su medio silvestre. Muchos de los objetos con los cuales interactuaban podrían emitir sonido golpeándolos o soplándoles, pero de manera más inmediata eran las aves las que sonaban en un intervalo de sonido variable. Y psicológicamente hay una tendencia en el humano a interesarse por los estímulos que se salgan de lo monótono. Podemos empezar mencionando que muchos grupos humanos prestaban y prestan atención a las aves, ya que en primer lugar estas significan una fuente de alimento y por tanto habían de entender su comportamiento para cazarlas. Los amahuacas, un grupo originario de los Amazonas, han aprendido que el tinamú acostumbra en las mañanas a separarse de su pareja para alimentarse. Ellos imitan el llamado que esta ave usa para reagruparse con su pareja. Entonces, ellos lo atraen y tienen mayor facilidad para atraparlo. Las personas mayores del grupo Koyukon en Alaska acostumbran a imitar a los colimbos para atraerlos y apreciarlos mejor. También se sabe que grupos étnicos de Costa Rica interpretan el llamado de la matraca de río con sus flautas. Por tanto, el canto de las aves llama la atención naturalmente, y siendo que este grupo apareció en la Tierra cuando todavía había dinosaurios, hace más o menos 60 millones de años, podemos decir que la habilidad de modular el sonido que tienen las aves la desarrollaron independientemente del humano, ya que estos aparecieron en la Tierra hace no más de 1 millón de años. ¿Cómo surgió el canto en las aves? Si no se sabe el origen de la música, menos claridad hay respecto al origen del canto de las aves. Pero lo que sí se sabe más o menos es para qué lo usan y cómo evoluciona. Parece que de manera innata ciertas aves ya saben emitir algunos sonidos cuando salen del huevo, y con el paso del tiempo van agregando elementos sonoros que escuchan de sus congéneres, es decir, imitan a sus padres, pero no siempre lo hacen al 100%, y estos errores de imitación generan variantes de canto, pequeños cambios en algunas sílabas, pero que generación con generación se van acumulando y pueden llevar al surgimiento de dialectos distintos.
En un caso fuerte y pensando en miles de años, esta población ya no se podría comunicar con sus vecinas, debido a que no se reconocerían vocalmente. Esto podría provocar que ya no cortejen unos con otros, lo cual dejaría a cada una de estas poblaciones en rutas evolutivas distintas y por tanto crea posibilidades de que surja una especie nueva. Las aves emiten sonidos para comunicarse y agruparse con los suyos, pero también ciertas formas de canto les permiten a los machos tener mayor probabilidad de atraer a las hembras. Por otra parte, el ambiente también condiciona el canto de las aves. Se sabe que en lugares boscosos las aves tienden a cantar más grave, mientras que en lugares abiertos como desiertos ocurre lo contrario. Incluso los individuos con un canto más agudo y emitido con mayor volumen son los que han permitido que su especie se establezca en ambientes tan ruidosos como lo son las zonas urbanas. Tal es el caso del pinzón mexicano. Aparte de aprender y condicionar su canto, las aves pueden ampliar su repertorio vocal imitando a otras aves. Un caso muy drástico es el del mirlo amazónico, en el cual se ha registrado que puede imitar a 173 especies de aves y otros animales, como ranas e insectos. O también el carricero políglota, que puede imitar a 212 especies de aves. La tendencia a imitar en parte es provocada porque las hembras prefieren a los machos con cantos más complejos y más variados, pero puede llevarse a los extremos, como en el caso del censonte y los estorninos, los cuales aparte de imitar a otras especies de aves, también a veces buscan sonar como cabras o vacas, e incluso se ha registrado que imitan otras cosas como máquinas o autos. Y después de todo esto, hay aves como la cacatúa enlutada, que usan objetos algo así como instrumentos musicales. Su mecanismo de cortejo se basa en tomar una rama y golpearla sobre un tronco hueco para sonar algo así como un tamboreo y atraer una pareja de esa forma. Varias especies presentan adaptaciones en sus plumas para romper el viento y emitir ciertos tipos de silbidos. O también en el caso del saltarín cabecirrojo, el cual usa sus plumas para producir detallados sonidos que, acompañado de ciertos movimientos, es su forma de atraer una pareja. Y todavía se torna más diverso. Aves como carpinteros y chupasabias mantienen ritmos de picoteo cuando buscan alimento en los troncos, y parece que estos animales se reconocen entre ellos con su ritmo particular de picoteo, como si fuera algo así como un lenguaje o algo parecido, e incluso aprenden a reconocer cómo suenan los troncos que les pueden ofrecer más savia. Es muy notable la capacidad neuronal de estos animales para aprender, producir e interpretar los sonidos, y aparte la gran variación de intervalos tonales que puede haber en ellos. Por tanto, suena probable que desde el inicio de la cultura lo que conocemos como música haya sido inspirado por las aves. Siendo este el caso, el intervalo tonal en el cual cantan estas debería coincidir con el de la música. De varias formas se ha buscado evaluar si existe o si parcialmente aún se puede identificar dicha convergencia entre el canto de las aves y la música. En base a observaciones cualitativas, se mencionan varios ejemplos de aves que parecen cantar dentro de los intervalos de las escalas musicales. El zorzal maculado es uno de ellos. También se menciona que el reyezuelo matraquita canta en octavas, el saltapared barranqueño canta siguiendo el patrón de la escala cromática, y otro ejemplo es el zorzal colacanela, que parece cantar siguiendo la escala pentatónica. Pero estas observaciones no están basadas en un análisis o algo más allá de una opinión. Así como hay música autóctona basada en las aves, también la música occidental está influenciada por estos animales. Hay muchos ejemplos inspirados en el canto de las aves, añadiendo sus notas en la composición. O interpretando parcialmente el canto de las aves en algunas partes. En otros casos, necesariamente no se inspiran de las tonalidades, sino más bien en los ritmos cambiantes y disonancias de algunas aves.
En la mayoría de los casos no se puede notar exactamente dónde se interpreta el canto de las aves, ya que este no se hace igual, se hace de una forma ejecutable, ya que naturalmente las aves cantan muy rápido y en intervalos tonales no muy claros. Pero sin duda, el compositor que es un referente en esto es Mozart, quien durante algunos años tuvo como mascota a un estornino, del cual se inspiró para escribir algunas de sus canciones, y también el estornino parece haber aprendido algunos de los fragmentos de Mozart. La increíble capacidad de imitar que tienen los estorninos se ha estudiado en vida silvestre y de manera experimental. Los estorninos, aparte de lograr vocalizar notas musicales, tienen la capacidad de aprender vocabulario y frases humanas. No es el único caso, también en experimentos se ha logrado enseñarle notas específicas al mirlo común. What do you think? Are you a good bird? What do you think? What do you think? Finalmente, el canto de las aves se ha logrado integrar en la música mediante grabaciones y ediciones en estudio. See the splashing of the kingfisher flashing to the water. The river green is sliding unseen beneath the trees. A pesar de que por mucho tiempo se ha dicho que las aves han inspirado la música, no necesariamente significa que su intervalo tonal coincida con las escalas musicales. Solamente hay 2 estudios donde evalúan esta comparación cuantitativamente. El primer estudio utilizó una muestra representativa de grabaciones musicales y del canto de 84 especies de aves. Las grabaciones fueron convertidas a espectrogramas, los cuales son gráficos para medir el tono, duración y número de sílabas. Estas fueron clasificadas según la forma de sucesión tonal. Se analizó qué formas eran las más abundantes en cada grupo de muestras. Y bueno, encontraron que las formas descendente y de campana son las más comunes tanto en la música como en las aves. Entonces podría pensarse que la forma tonal de la música y el canto de las aves son similares, pero en ningún momento los autores concluyen que haya una relación. Más bien explican que esta convergencia se debe a que las formas descendente y de campana son energéticamente menos demandantes y por tanto son más comunes entre la música y aves. En el segundo estudio mencionan algo muy importante, lo cual explica por qué no se escucha claramente el canto de las aves en los ejemplos de música que se mostraron. Es que el canto de las aves es muy complejo, rápido y ciertas veces sus tonos no se encuentran en una sucesión clara y analizable. Por lo que en este caso estudiaron el canto del saltapared ruiseñor, ave tropical muy conocida por su canto, el cual parece tener una sucesión tonal clara y entendible, lo cual es más analizable. Teniendo grabaciones del ruiseñor, el autor midió la distancia entre los tonos de su canto. Estas distancias las comparó con los intervalos tonales de la escala cromática, diatónica y pentatónica, y evaluó si estas distancias coinciden. De sus 86 grabaciones, solo 5 coincidieron con el intervalo tonal de las escalas musicales. 3 casos coincidieron con la escala pentatónica, 2 con la cromática y 1 con la diatónica. El autor encuentra que solo el 6% de sus comparaciones tonales coinciden entre esta ave y la música, y menciona que esto es simple casualidad debido al gran tamaño de su muestra. Por tanto, concluye que esta especie no canta bajo las mismas reglas de la música. En algún momento se decía que el canto de las aves es música en su forma primigenia. La ciencia dice que hasta ahora no hay pruebas diagnosticables y objetivas que permitan decir que el desarrollo de la música fue inspirado por las aves, a pesar de lo mucho que se les compara. Incluso otro estudio menciona que el sentido de las escalas musicales está basado en el intervalo de vocalización del propio humano.
Algo que es importante notar es que el efecto cerebral que tienen las aves al cantar es análogo al estímulo que experimenta el humano al escuchar música, como si para estas también hubiera un sentido estético más allá del biológico. Hollis Taylor, en su libro El canto de las aves es música, argumenta que las aves no solo cantan por comunicación, sino que también podrían tener sensibilidad hacia ciertas formas tonales, tal y como sucede en los humanos. Cuando se habla de la importancia de las aves, regularmente se mencionan sus servicios ambientales, polinización, dispersión de semillas, control de plagas, su papel ecológico, mas como se ha mencionado en este video, estos animales y posiblemente muchos otros han representado una gran fuente de inspiración artística, lo cual les da un valor añadido y pertinencia para su conservación. Sería frenético que en el futuro solo se pudiera escuchar a las aves en grabaciones que estuvieran almacenadas en bases de datos.